Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 24 de octubre. Para algunos es la fiesta de San Rafael Arcángel. La Iglesia ha querido concentrarlos a todos el 29 de septiembre, día de los tres, Gabriel, Rafael y Miguel, pero es casi imposible. El 29 es San Miguel y hoy es San Rafael Arcángel, patrono de los hospitales. Así que también ahora para muchos es el día del hospital. En la primera parte de hoy, quiero decirles, es una presentación muy extensa, muy amplia, muy grande. No se escucha del todo bien en algunas partes, pero Monseñor está en Roma después de todo ese gran viaje, sumado a lo que conocemos técnicamente como el jet lag, o sea, el cambio de hora, y que produce desajustes. Uno cree que es de noche y es de madrugada o al revés. Monseñor Romero finalmente se encuentra con el cardenal Pironio. Pironio le recuerda aquella frase que se le aplica a él: no teman a los que matan el cuerpo, pero nada pueden hacer con el espíritu. Monseñor lo entiende, que se lo está diciendo porque Monseñor Romero vive un verdadero martirio permanente en El Salvador por sus compañeros obispos, por las difamaciones, etc. Me gusta y voy a resaltar que el Papa Juan Pablo II se dé cuenta que está frente a un santo, frente a Monseñor Romero. Se encuentran en la audiencia general. El Papa pide que los obispos se pongan a la par de él para dar la bendición. A Monseñor le tocó estar justo a la par. Aprovechó el Papa para decirle: quiero hablar con usted. Él es el jefe, no le puede decir: no, hoy no puedo hablar. ¿Cómo no? Tuvo que pasar una gran peripecia, pero destaco dos palabras: las palabras del Papa Juan Pablo II y las palabras de Monseñor. El Papa le dice que comprendía perfectamente lo difícil de la situación política de mi patria y que le preocupaba el papel de la Iglesia, que tuviéramos en cuenta no solo la defensa de la justicia social y el amor a los pobres, sino también lo que podría ser el resultado de un esfuerzo reivindicativo popular de izquierda, que puede dar por resultado también un mal para la Iglesia. Otra vez le dice: tenga cuidado. Estamos hablando de que Monseñor está en el 30 de enero del 80 y en mayo del 79 lo había regañado y le dijo: llévese bien con el gobierno. Hoy por lo menos ya está hablando en otro tono. Y la palabra de Monseñor es la siguiente: Santo Padre, precisamente es el equilibrio que yo trato de guardar. Porque por una parte defiendo la justicia social, los derechos humanos, el amor al pobre, y por otra, siempre me preocupa mucho también el papel de la Iglesia y el que, no por defender esos derechos humanos, vayamos a caer en unas ideologías que destruyen los sentimientos y los valores humanos.
dos actitudes. Cuidado. Y Monseñor responde, gracias, lo estamos haciendo. Eso es una joya de cómo Monseñor Romero se siente frente al máximo jefe, máximo jerarca de la iglesia, y hablan de tú a tú. El Papa le dice, cuidado, y Monseñor le dice, sí, lo estoy haciendo. El Papa le da un gran abrazo, dice, me dio un abrazo muy fraternal y me dijo que rezaba todos los días por El Salvador. Puede estar Monseñor Romero satisfecho de haber tenido ese encuentro con el Papa, porque ciertamente es un encuentro que era una deuda. No está completo, pero ya es algo. Que el Papa le escuche, le pida hablar, eso es un gran paso. No ha corregido a la plana, pero está en el camino. Oigamos a Monseñor. Miércoles 30 de enero. Este día ha sido muy denso de la gracia de Dios y de satisfacciones muy íntimas. Comenzó con una llamada telefónica a las 7 de la mañana, que dado el cambio de horas me parecía que era muy de madrugada. Era el padre Juan de Plan, que llamaba desde Bélgica para saludarme y para suplicarme que prolongara mi estadía en Bélgica hasta el próximo lunes para poder ir a Francia, y que había mucha expectativa de mi llegada y de mi conversación con esta gente. Yo le dije que con mucho gusto, solo que me ayudara a arreglar mi viaje para el martes, o sea, el día siguiente. Después, acudiendo a la cita con Monseñor Pironio, fui a la Secretaría de Estado, arreglamos primero nuestra asistencia a la Audiencia General del Santo Padre. También visité a Monseñor Herríguez, encargado en la Secretaría de Estado de los Asuntos de América Central, para decirle que quería conversar con él, pero él me dijo que era más conveniente que hablara con el propio secretario de Estado, el cardenal Casaroli, que él me arreglaría la audiencia. Luego hablé con el cardenal Pironio, que fue para mí una breve pero muy animadora entrevista. Me dijo que él mismo quería verme para comunicarme con alegría que la visita del cardenal Lorscheider había sido muy positiva y que el Papa mismo tenía un informe muy bueno acerca de mí. El cardenal Lorscheider le había dicho al cardenal Pironio que yo tenía razón en El Salvador, que la cosa era muy difícil y que era yo quien miraba claro las circunstancias y el papel de la iglesia y que había que ayudarme. Supongo que esto es una síntesis de lo que platicó acerca de su viaje por El Salvador el cardenal Lorscheider. Le agradecí mucho al cardenal Pironio y también lo animé porque él también me dijo que sufría mucho precisamente por este esfuerzo en favor de los pueblos de América Latina y que me comprendía perfectamente. Me recordó una frase del Evangelio que él le da una aplicación especial. No temáis a los que matan el cuerpo, pero nada pueden hacer con el espíritu. Él lo interpreta que si los que matan el cuerpo son terribles, son más terribles los que acribillan el espíritu, calumniando, difamando, destruyendo a una persona. Y él creía que este era precisamente mi martirio, aún dentro de la misma iglesia, y que tuviera ánimo. En resumen, fue un aliento muy poderoso que luego me preparó para ir más alegre a la entrevista con el Santo Padre en la Audiencia General. A las 10 de la mañana estábamos entrando a la Audiencia General junto con un enorme torrente de gente que llegaba a la sala Pablo VI, una sala inmensa pero llena de fieles que cantaban, aplaudían, rezaban. El Santo Padre a las 11 ingresó, dura desde la entrada hasta el escenario donde tiene su sede, un largo tiempo ya que va saludando a un lado y a otro, va caminando y esto le lleva casi una hora. El discurso de su santidad en la Audiencia General de este miércoles 30 de enero fue una prolongación de sus meditaciones que va llevando en esta Audiencia General sobre el Génesis. Concretamente habló de la dignidad del hombre bajo sus dos aspectos humanos del cuerpo, la
virilidad y la feminidad, y cómo en la inocencia estaba la felicidad, y que la vergüenza en el cuerpo humano era un signo de su pecado en el origen. Una meditación que me pareció muy hermosa, pero también muy profunda, porque creo que mucha gente siente dificultad en comprenderle. Alguien me dijo que el Papa era sumamente interesante al pueblo en sus relaciones de entrada y sus saludos personales, pero que durante el discurso se siente una lejanía, una incomprensión. Es algo que da lástima, porque es un momento en que la gente está muy atenta y cualquier idea, por sencilla que sea, pero que sea comprendida, puede hacer mucho bien al auditorio. Cuando terminaba su audiencia, llamó a los obispos para bendecir juntos con él al pueblo. Yo tuve la dicha de quedar directamente a su derecha, y después, cuando saludábamos al Papa, los obispos, me dijo que después de la audiencia quería hablar especialmente conmigo, pero tuve que esperar todavía un buen rato, porque después de este saludo de los obispos comenzó su actuación, un circo que había llegado para honrar al Santo Padre y pedir su bendición. Hizo números artísticos, divertidos, muy graciosos, que llenaron de alegría todo el auditorio y desde luego al Santo Padre. También saludó detenidamente a un coro que había venido de Polonia, su patria, y con quien se entretuvo muy cordialmente, lo mismo que a los enfermos y a todos aquellos que tenían un puesto privilegiado en la muchedumbre. Cuando terminó todo este largo saludo de despedida, en una salita donde tuvo otras audiencias especiales, me recibió con mucho cariño, me dijo que comprendía perfectamente lo difícil de la situación política de mi patria, y que le preocupaba el papel de la Iglesia, que tuviéramos en cuenta no solo la defensa de la justicia social y el amor a los pobres, sino también lo que podría ser el resultado de un esfuerzo reivindicativo popular de izquierda, que puede dar por resultado también un mal para la Iglesia. Yo le dije: Santo Padre, precisamente ese es el equilibrio que yo trato de guardar, porque por una parte defiendo la justicia social, los derechos humanos, el amor al pobre, y por otra siempre me preocupa mucho también el papel de la Iglesia, y el que no por defender estos derechos humanos vayamos a caer en unas ideologías que destruyen los sentimientos y los valores humanos. Estaba muy de acuerdo con sus discursos, y que esos discursos me daban mucha fuerza y argumentos para mi actuación y mi predicación. Le mencioné especialmente sus discursos de México, el de Oaxaca, y que aquí estaba precisamente mi doctrina, lo que yo predico y lo que trato de hacer. El Papa sentí que estaba muy de acuerdo en todo lo que yo le decía, y al terminar me dio un abrazo muy fraternal y me dijo que rezaba todos los días por El Salvador. Yo he sentido aquí la confirmación y la fuerza de Dios para mi pobre ministerio. Ya eran las 3 de la tarde casi, y me fui a la curia generalicia de los jesuitas, donde lamentablemente no pude aceptar la invitación del padre Arrupe para almorzar con él, porque ya llegué demasiado tarde. Sin embargo, de lo que yo le había contado, mis diálogos con el cardenal Girón y con el Santo Padre, y me reiteró su solidaridad y el apoyo de los jesuitas me daban. Con toda franqueza me dijo también los temores que puede haber en la compañía de Jesús, pero lo mucho bueno que allí hay, que el discurso del Papa a los jesuitas, que tanto revuelo hizo como una reprobación, era todo lo contrario, que el Papa quiere mucho a la compañía y la quiere prevenir de posibles errores. No niega que como humanos tengan sus defectos y equivocaciones, pero que en general hay un espíritu de mucho servicio a la Iglesia. Desde la misma curia generalicia logré una entrevista por teléfono con la radio YSAX de El Salvador. La entrevista de los miércoles la pude continuar a través del teléfono y la realicé con Monseñor Urioste, quien me comunicó las noticias del país, dolorosas por cierto, porque me informaba de matanzas, de crímenes, pero al mismo tiempo de trabajo en la Iglesia. Por mi parte le informé lo de mi viaje y lo que ya he mencionado acerca de las audiencias que tenía esta mañana, y cómo tendría próximamente las otras entrevistas que interesaban para la arquidiócesis. Por la noche me visitaron las hermanas pasionistas que viven en Piazza San Giovanni e Pauli y que nos invitaron a cenar. Fuimos allá con el Padre Jesús Delgado y con los 2 padres jesuitas que han sido tan buenos en nuestro acompañamiento aquí en Roma. Fue una cena
muy cordial, muy fraternal, que nuevamente fue para mí también un aliento de la fraternidad de la iglesia. Estas religiosas me aseguraron que continuamente rezan conmigo y que están plenamente de acuerdo en la línea pastoral del arzobispado. Al regresar a Pensionato Romano, me tendrían razones de las entrevistas de mañana con el señor secretario de Estado, cardenal Casaroli, y con el cardenal prefecto de la Congregación para Obispos, cardenal Bayo, y trataremos de conseguir también la entrevista con la Congregación de la Educación para la Fe para tratar asuntos del seminario. Ya es noche, pero estoy muy satisfecho de un día que ha sido colmado de bendiciones para la arquidiócesis y para su pastor. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Vamos a dar por finalizada la primera parte de la carta documento a los Efesios. Por lo menos creo que vamos a encontrar 3 palabras que no pueden ser de San Pablo porque están demasiado bien elaboradas, y eso no es porque Pablo no haya sido capaz, pero es que el cristianismo tuvo sus etapas. Y la primera etapa a la que pertenece San Pablo es todavía, para los que hemos escuchado esta palabra, es todavía el movimiento de Jesús. Hay un quiebre del movimiento de Jesús en Hechos 15, cuando se da el concilio de Jerusalén. Allí es donde se puede decir nace la institución, ya la iglesia. Sin embargo, usted va a notar que después de Hechos 15 hay todavía mucho lenguaje. Pablo es uno que usa el concepto en plural, iglesias. San Juan, iglesias. El Apocalipsis, iglesias. No hay todavía la concepción de una iglesia. Esto va a estar completamente definido en los finales del siglo II, o sea, más o menos unos 100 años después de que se escribió el libro de los Hechos, el Evangelio de Lucas y Mateo y Marcos, y unos 50, 70 años después del Evangelio de Juan, el Apocalipsis y las cartas apostólicas. Por esto, lo que vamos a escuchar ahora está en otra dimensión. No es la dimensión que le tocó vivir a Pablo. Por eso decimos, dicen los estudiosos, esta carta no es de Pablo. Efesios 3, 14 al 21, dice lo siguiente: Hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo menos yo encuentro 3 palabras que no son propias de la época de Pablo.
aparte de esa concepción que yo les mencionaba de la palabra iglesia. Mire, las tres palabras que yo veo son hombre interior. Esta es una concepción muy fuerte, muy bien elaborada, hombre interior. Porque acuérdense que Pablo y los primeros cristianos están rodeados del pensamiento de la filosofía griega. Y para ellos no es posible entender un hombre exterior, un hombre interior. Para ellos, filósofos, es claro que hay un alma, filosofía de Platón, y el cuerpo es la cárcel del alma. Cuando el cuerpo se muera, el alma queda libre. Pero de saltar desde el concepto de alma a la figura de hombre libre o hombre interior, eso no lo van a comprender jamás los filósofos. Hombre interior. Primer concepto. Esto obedece a una elaboración que no es posible si no se tiene el compendio de los 4 evangelios y del Apocalipsis. Segundo concepto, segunda definición que no es propia de San Pablo, es llegar a definir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto no pasaba por la cabeza de Pablo, era muy temprano, cuando a él lo mataron, año 64, estas palabras de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son posibles para el tiempo de San Pablo. Son posibles después de haber leído los 4 evangelios y después de haber leído el Apocalipsis. Entonces sí se puede entender. Concebir a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios Espíritu Santo es una expresión que no es propia de Pablo. Y la tercera palabra es el concepto de amor. Hemos hablado aquí de que Pablo nunca dejó de ser judío. Y la palabra amor para el mundo judío existía, sí, pero no tenía la fuerza que le ha dado el cristianismo. Usted puede amar, sí, amar a Dios, amar al prójimo, pero la concepción de amor como la nueva ley, esto no es del tiempo de San Pablo. Repito, para concebir la palabra amor, como la llegó a definir en el año 98 el Evangelio de Juan, me imagino la dificultad, son 60 y algo años después del asesinato de Jesús, para entender que la nueva ley de Jesús es el amor. Pero el amor en el cristianismo no es el mismo concepto de amor en el judaísmo ni en el mundo griego. De hecho, la palabra filosofía se llama amor a la sabiduría. Pero ese amor a la filosofía, ese amor a la sabiduría, ese amor del mundo judío no equivale al concepto de amor del mundo cristiano. Termina entonces la primera parte de esta carta documento a los Efesios, por lo menos con estas 3 palabras que no son propias de Pablo. Son propias, sí, de una tradición, de un caminar, pongámosle 60, 70 años, entonces, o 150 años, bueno, entonces ahora sí, hay conciencia. Al final del siglo II se definen cuáles van a ser los libros inspirados, cuáles van a ser los pensamientos centrales,
y cuál va a ser la ubicación de los textos en el orden que van a quedar. Por eso les decía que la iglesia, en este caso, cuando se consolida, más o menos el año 186 después de Cristo, cuando se consolida la iglesia, entonces ya hay una autoridad que dice este sí, este no, este primero, este después. Por eso San Pablo, los textos de San Pablo los mandaron después de los 4 evangelios y después del libro Los Hechos de los Apóstoles. No lo pusieron antes. Por aquello también que les decía que Pablo proviene de una revelación privada y prevalece la revelación colectiva, comunitaria. Es un elemento que Pablo no pudo disfrutar. Pablo no estaba en el cenáculo. Pablo solo tuvo un encuentro personal con Jesús. Hay un trabajo en comunidades, sí, pero hay todo un camino que tiene que ver con la colectividad, con la comunidad. El evangelio de hoy está tomado de Lucas en el capítulo 12, versículos 49 al 53. Y dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es uno de los textos más controversiales, si se me permite, uno de los textos más manipulado. Ya ven, Jesús no vino a traer la paz, vino a traer la división. Y esto también, si no se ubica en su contexto, entonces, como dice el dicho, un texto sacado de contexto se convierte solamente en un pretexto. Y ese pretexto ha servido para mucho. Me imagino yo la conciencia que tenían los conquistadores españoles. Es que Cristo no vino a traer la paz, así que vamos con la violencia. Es que Cristo dijo que ha venido a traer fuego, pues aquí les va el fuego. Son textos sacados de contexto y que en todo caso se convierten en un pretexto. Por eso creo yo que lo que estamos hablando ahora de Lucas, hay que hacer un gran esfuerzo para ubicarlo en el contexto. Venimos de Lucas desde el capítulo 4, entendiendo cuál es el plan de Jesús. Hay un plan, hay una plataforma de gobierno. Esto es lo que yo voy a hacer. Esto que ustedes acaban de escuchar se cumple hoy en mí. Eso que se cumple me lleva a decir que voy a ser consecuente con el anuncio de la buena nueva, con la liberación de los pobres, con anunciar el año de gracia, con el atender a los enfermos. Desde el capítulo 4 en adelante, usted puede ir como en un checklist, como en una lista de cosas, y usted puede decir
esto ya lo cumplió Jesús, esto también, y ahora el cumplir con ese plan de gobierno trae sus consecuencias. Ya tuvo confrontación con los fariseos, escribas, doctores de la ley. Ya escogió a su equipo. Ya lo envió, ya volvieron. Lo que andan haciendo los 12, lo está haciendo Jesús. Ahora vamos a ver las consecuencias de ese plan. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. La primera palabra es fuego. Vine a traer fuego. No lo va a dar Jesús. Vaya, aquí está el fuego. No. Pero el cumplir una plataforma programática como Lucas 4 provoca que aquellos y aquellas lancen fuego. Mi cumplimiento de la plataforma programática produce fuego. Son las consecuencias. Tengo que recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Por cumplir la plataforma programática, se va a desatar un fuego. Jesús ya fue bautizado. Es la parte primera en los evangelios, ya está bautizado. Pero tengo que recibir un bautismo. ¿Cuál bautismo? Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Qué angustia siento. El bautismo de Jesús lo realizó Juan, su primo, Juan Bautista. El otro bautismo del que está hablando Jesús será su martirio. Es un bautismo en sangre. Ya pasó el de agua, ahora va a ser en sangre. Y ya quisiera vivir ese bautismo plenamente. Y la última palabra, ¿piensan que he venido a traer paz? No. Otra vez volvemos al tema de las consecuencias. Al cumplir mi plataforma programática, provoco que haya fuego. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia hasta que lo reciba plenamente, que se acabe esto. Y esa consecuencia de primero cumplir la plataforma programática y que genera un fuego y que se llegue a mi bautismo y el bautismo plenamente, entonces las familias, los pueblos van a sufrir una división. 3 contra 2, 2 contra 3, papá contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija madre, suegra, nuera, nuera, suegra. Y esto tiene una explicación lógica. El mundo se divide en dos grupos. Los que creemos en Cristo y los que no creen en Cristo. Hoy que estuve manejando en Codicader, acompañando a los muchachos que vinieron de todo Centroamérica a este torneo de Codicader, hay momentos en que nos quedamos ahí todos los choferes de los microbuses y coasters y salen palabras
no todos supieron que yo soy sacerdote y tenían libertad de hablar. Una de esas personas dijo: yo por eso no soy cristiano, porque los cristianos son hipócritas. Y siguió la plática. Y él tiene su hijo, ya adolescente, y una niña pequeñita. Y contó la experiencia, él, de cómo tuvo que poner orden en la casa para que su hijo no se le perdiera y no vaya a parar a las cárceles. Explicó eso. Pero también explicó de que no es cristiano porque a él le gusta andar de mujer en mujer. Esto es lo típico de los mundos: el mundo cristiano y el mundo no cristiano. Por lo menos es honesto. El que Jesús cumpla su plataforma programática provoca precisamente esto: los que son y los que no son. Los que somos tenemos a Cristo como Rey, como Señor, y como San Pablo dice, o lo que dice el relato de la carta a los Efesios: me pongo de rodillas por ustedes. Los que creemos nos ponemos de rodilla ante Jesús. Los que no creen no se ponen de rodillas. Entonces se da un conflicto. ¿Vos por qué crees? ¿Vos por qué no crees? Yo creo porque, yo no creo porque, y empiezan. Y esto es una división natural que provoca una plataforma programática, en este caso la de Jesús. En los gobiernos pasa igual. Yo quiero al gobierno, yo no quiero al gobierno. El que cumple una plataforma programática provoca este tipo de cosas. Lucas está claro que el cumplimiento de la plataforma programática de Jesús provoca fuego, provoca el bautizo y provoca la división. No es fácil, pero el cristianismo, cuando procede del cumplimiento de una plataforma programática, provoca por lo menos estas tres palabras: fuego, bautismo, división. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.